Un saludo cordial para todas las personas que observan este video. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi. El día de hoy estamos reunidos en un departamento para realizar un proyecto que consiste en las ecuaciones diferenciales. El proyecto consiste en ecuaciones diferenciales, el cual vamos a comprobar mediante un experimento. El experimento se basa en la caída libre de un objeto. Los integrantes de nuestro grupo son Ángeles García, Josué Freire, Lenin Flores, Edison Wada y Jean-Pierre Garnic. A continuación procederemos con la explicación del experimento. Los materiales que utilizaremos para realizar nuestro experimento son un metro, una cinta adhesiva, bolígrafos, un cuaderno y un objeto que servirá para realizar nuestro experimento, así como también un celular que servirá para grabar todos los momentos que sean necesarios. El primer paso que vamos a realizar en nuestro experimento es medir la pared que se encuentra en nuestras espaldas. Tomaremos esta medida como referencia para la altura en la cual se va a caer el objeto. En este caso podemos ver que es 2 metros. Ya, anotamos la altura máxima. Las ecuaciones diferenciales tienen muchas aplicaciones en la vida real. Esto debido a que describen cualquier fenómeno donde algo varía. Y se sabe que en la vida cotidiana muchas cosas cambian, por lo que podemos decir que el cambio de variable con respecto a otra se llama derivada. De aquí partiremos para el concepto de una ecuación diferencial, la cual consiste en muchas aplicaciones cotidianas que usamos en nuestro diario vivir, como lo es la caída de un objeto. El objetivo general de nuestro proyecto es desarrollar un experimento que contenga las ecuaciones diferenciales mediante el uso de artilugios matemáticos, los cuales permitan la comprobación del mismo. ¿Mediante qué? Los parámetros y variables participantes. Por parámetros conocemos que son las constantes que se emplean en la resolución del ejercicio, como son la gravedad y la masa del objeto. Y como variables va a ser lo que trabajaremos, en la cual tenemos la distancia, que es dependiente, y el tiempo, que viene a ser independiente. A su vez, vamos a tratar lo que viene a ser la caída libre y la segunda ley de Newton, las cuales son consideradas artilugios matemáticos dentro de nuestro proyecto. Por caída libre, decimos que es el movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio. Y por la segunda ley de Newton, también llamada el principio fundamental de la dinámica, el cual menciona que si a un cuerpo se le aplica una fuerza incrementada, su velocidad va a variar. A su vez, tenemos la resistencia al aire despreciable. Esto quiere decir que la densidad del aire pequeño podemos despreciarlo al empuje frente al peso del cuerpo, y a medida que el cuerpo cae, se incrementará la velocidad y la fuerza de rozamiento crecerá hasta ser igual al peso. Mediante estos conceptos pasaremos a la resolución de la caída libre de un cuerpo. Resolución del problema. Para la resolución del problema tomamos como referencia la siguiente fórmula, la cual nos ayudará a resolver los procesos matemáticos de nuestro experimento. A esta la denominaremos fórmula principal, la cual nos dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por la aceleración, que transcribiendo nos queda de la siguiente manera: peso es igual a masa por aceleración. Posteriormente podemos reemplazar el peso con su igualdad, el cual es masa por gravedad. Reemplazamos en la fórmula anteriormente mencionada y nos queda de la siguiente manera: masa por gravedad es igual a masa por aceleración. Dada esta igualdad, podemos realizar una simplificación de masas debido a procesos matemáticos ya conocidos, en la que también sabemos que la aceleración es igual a la segunda derivada de la altura con respecto a la derivada del tiempo, o también otra definición que nos dice que la aceleración es igual a la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Reemplazamos el valor indicado en la fórmula mencionada, quedándonos la siguiente ecuación: gravedad es igual a aceleración, la cual nos da una ecuación diferencial de segundo orden, que se puede reducir a primer orden. Dada de dicha reducción, obtenemos que la primera derivada de la velocidad es igual a la gravedad. Como se dijo anteriormente, la aceleración es igual a la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo, igual a gravedad. Con esta ecuación pasamos de
Diferencial del tiempo al lado derecho, lo cual nos quedaría la ecuación de la siguiente forma. Diferencial de velocidad es igual a gravedad por diferencial de tiempo. Aplicando métodos de integración en esta ecuación dada, nos queda de la siguiente manera. Velocidad es igual a gravedad por tiempo más constante 1. Para hallar la constante 1, tomamos en cuenta que el objeto es lanzado desde una altura predeterminada, por lo cual el instante de lanzamiento va a tener como dato de un tiempo 0, y por ende la velocidad adquiere un valor de 0 igualmente, por lo que constante 1 es igual a 0. Este valor reemplazamos en la fórmula principal, en la cual vamos a determinar la velocidad a la que cae el objeto, dada una altura predeterminada. Sabemos que la velocidad es la derivada de la distancia recorrida con respecto del tiempo. Entonces tenemos que la fórmula de velocidad es igual a dy sobre dt. Es así que reemplazamos en la fórmula antes mencionada y nos queda que dy sobre dt es igual a gravedad por tiempo. Entonces despejamos y nos queda que dy es igual a gravedad por tiempo por dt. Para el paso 3 se ha integrado a ambos miembros de la igualdad, en donde tenemos que la integral de dy es igual a y. La integral de t es t cuadrado sobre 2, o también expresado como 1/2 por t al cuadrado, y a esto se le sumaría la constante de integración número 2. Ahora vamos a encontrar el valor de C2. Dadas las circunstancias en las que se llevó a cabo el experimento, tenemos que el tiempo es nulo, al igual que su recorrido. Entonces reemplazamos dichos valores en la fórmula antes obtenida, dándonos que 0 es igual a 1/2 por gravedad por 0 al cuadrado más la constante. Y de esa forma tenemos que C2 es igual a 0. Y reemplazando C2 en la fórmula antes obtenida, tenemos que y es igual a 1/2 por g por t al cuadrado, y esa será la fórmula de la distancia recorrida. Ahora se lleva a cabo el experimento, en donde el objeto se ha lanzado a una altura de 2 metros en una cantidad de 3 veces, para así poder tener 3 valores distintos y poder sacar una media de tiempo, para poder tener un resultado más exacto. Una vez realizado nuestro experimento, creamos nuestra tabla para almacenar los datos obtenidos. Dicha tabla contiene la altura, el tiempo de caída del objeto en 3 tests y la media de tiempo. A continuación, procedemos a aplicar las fórmulas para nuestro experimento. Se tomó aleatoriamente el test número 2, que tiene una altura de 2 metros. Entonces, calculamos la velocidad experimental multiplicando lo que es la gravedad de la Tierra por el tiempo de caída del objeto, que en este caso es de 0,57 segundos, obteniendo una velocidad experimental de 5,589 metros sobre segundo. Ahora pasamos a calcular la caída teórica, y para eso hacemos uso de otra fórmula, la cual nos dice que la distancia es igual a la gravedad dividida para 2 y multiplicada por el tiempo de caída del objeto al cuadrado. Dicha fórmula la debemos modificar. Entonces, para esto despejamos la t y así obtenemos una nueva forma, la cual nos dice que el tiempo será igual a la raíz general de la distancia multiplicada por 2 y dividida para la gravedad de la Tierra. Una vez modificada la fórmula, reemplazamos los datos y obtenemos el resultado deseado, que en este caso es 0,64 segundos. Y finalmente, para calcular la velocidad teórica, multiplicamos la gravedad por el tiempo obtenido en el cálculo de la caída teórica, que es 0,64 segundos, y así obtenemos la velocidad experimental, que es 6,276 metros sobre segundos.
La gráfica de la velocidad del objeto. Como podemos observar en el gráfico, el eje Y del plano cartesiano es la línea vertical, que representa la velocidad, mientras que el eje X es el tiempo. Los resultados que podemos obtener mediante esta gráfica es que podemos apreciar que entre mayor sea el tiempo, mayor es la velocidad de caída que presenta el objeto. Gráfica de la distancia de la caída recorrida. Como anteriormente se mencionó, el eje X es el tiempo y el eje Y la distancia que recorre el objeto que presenta la caída. Y una vez más podemos comprobar que mientras el tiempo de caída aumenta, la distancia incrementa simultáneamente con él.